Visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. Capítulo 5 de la carta a los Efesios, verso número 18, dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Quiero decir esto a manera de introducción del mensaje que le voy a compartir. Y es que sobre dos cosas el Señor me inquietó en los días recién pasados. Y una de esas cosas, en primer lugar, fue sobre la reducción del tiempo para estos días finales, que fue de lo que prediqué en el culto de esta mañana. Y la segunda cosa sobre la cual el Señor me inquietó es sobre la verdad que contiene este pasaje, y que es de lo que sentí predicarles esta tarde. La verdad a la que me refiero es esta, donde dice el apóstol: antes bien, sed llenos del Espíritu. Hermanas y hermanos, ¿hasta dónde hemos comprendido nosotros y entendido esa verdad? Porque de la comprensión que tengamos de esa verdad, esa comprensión se va a convertir en una experiencia. Porque, hermanos, nosotros no podemos hablar de cosas o buscar cosas que nosotros no conocemos, ni sabemos ni entendemos a qué se refiere. ¿Qué quiso el Espíritu de Dios decir cuando nos exhorta: antes bien sed llenos del Espíritu? Quiero ser honesto con ustedes. Cuando confronté esta verdad sobre la cual el Señor me inquietó estos días, surgieron algunos cuestionamientos en mi mente con relación a esta verdad. Valga decir que esta verdad ha sido muy discutida dentro de la iglesia. Hay dos corrientes: una corriente que enseña que desde el día que creímos en el Señor Jesucristo, todos fuimos llenos del Espíritu. No tenemos que estar buscando ninguna llenura posterior. Luego está la posición de aquellos que creemos que la llenura del Espíritu Santo es una consecuencia subsecuente, valga la redundancia, a la experiencia salvadora de recibir a Jesucristo como Salvador personal. Pero quiero aclarar algo. Cuando hablo de que surgieron cuestionamientos en mi mente con respecto a esta verdad, quiero que entiendan que no lo hice desde un punto de vista sobre una base de duda. Yo no estoy dudando, en ningún momento estoy dudando de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo en la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de ustedes creen en esa verdad? Ahora bien, reflexionando sobre esta verdad precisamente, lo hice sobre dos aspectos. Uno, sobre definición. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Y luego, sobre el aspecto de experiencia. ¿Qué se vive? ¿Qué se experimenta cuando se es
lleno del Espíritu. De eso voy a hablarles entonces esta tarde con la ayuda del Señor, y lo voy a hacer bajo el tema la plenitud del Espíritu de Dios. Repitan conmigo el tema, la plenitud del Espíritu de Dios. Solo ustedes repítanlo, por favor. Un poquito más fuerte. Solo los hombres, por favor. Solo las mujeres ahora. Todos juntos, por favor. Muy bien, voy a ocupar algunos minutos para hablar de dos cosas. Primero, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Y luego voy a hablar de la plenitud del Espíritu. Pastor, un momentito, ¿esto es lo mismo? Permítame explicarle lo que el Señor me dio para ustedes. Quiero decirles que aparentemente a ustedes estoy con una convicción profunda de que Dios está detrás de lo que estoy hablando. Hay una necesidad urgente, hermano, de llamar a la iglesia a una vida llena del Espíritu. Lo he estado sintiendo en mi corazón. Es más, esta semana recientemente tuvimos una sesión, cuerpo oficial con los coordinadores. Y ya les pedimos a ellos, nosotros, que para el próximo mes de noviembre nos entreguen los listados de los elementos que ellos van a recomendarnos para tomarlos en cuenta como diáconos y como maestros de escuela dominical. Pero les pusimos algunos requisitos y condiciones. Y uno de los ancianos reparó en esta condición porque nunca la habíamos puesto como requisito o condición. Yo puse ahí que ahora, a partir de este año, toda persona que aspire a tener un cargo dentro de la iglesia debe de tenerse como condición que sea una persona bautizada con el Espíritu Santo. Entonces surgió la voz unísona allí en la reunión, hermanos, pero óigame, hay gente que no está bautizada con el Espíritu Santo y está ejerciendo funciones de servicio. Y yo le dije, es verdad. Pues vamos a darles un tiempo. Si quieren el año entrante continúan trabajando en el cargo donde están y no son bautizados, deben de aquí a diciembre buscar con desesperación hasta ser bautizados con el Espíritu Santo, porque de lo contrario no van a poder seguir sirviendo en la iglesia. Es una condición que Dios puso en mi corazón fuertemente. Y hermanos, he ido recibiendo una serie de confirmaciones. Esta tarde yo fui a un almuerzo de dedicación de una casa. Y se sentó a mi lado un líder. Y me comentó y comenzó a compartirme algo que él había estado haciendo. Me dijo, hermano pastor, yo siento la necesidad. Dios sabe que digo verdad, he estado buscando con todo mi corazón que el Señor me llene con su Santo Espíritu. Y oí de un predicador, porque ustedes tienen que tener cuidado en esto, de un predicador que anda por ahí proclamando que es profeta y que hace milagros, maravillas y prodigios. Y él convocó una reunión donde dijo que la gente iba a ser bautizada con el Espíritu Santo, como si los hombres tuviéramos la facultad para hacer eso, cuando realmente el único que puede bautizar es Jesucristo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, no es el hombre. Y me dijo, y fui, hermano, y salí decepcionado porque el hombre comenzó a conquistárselo, a decirle que se fuera para su iglesia. Entonces dije, Señor, no es en vano lo que has estado poniendo en mi corazón. Tenemos que llamar a nuestra congregación a buscar a Dios, a pedirle que Él derrame Espíritu Santo y fuego sobre la iglesia, y que todos aquí, desde el que está más alto hasta el hermano más humilde y sencillo de la iglesia, sea gente llena con el poder del Espíritu de Dios. Denle un aplauso al Señor, pues. Fuerte ese aplauso. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo o el Espíritu de Dios cuando dice sed llenos del Espíritu? Extraje la palabra lleno del texto.
Para que podamos comprender lo que se nos está pidiendo cuando se dice que seamos llenos, tenemos que conocer la etimología de la palabra. La palabra lleno en griego es pleró. O sea, que cuando Pablo está diciendo allí, ser lleno del Espíritu, está usando el vocablo griego pleró. Y pleró significa llenar hasta arriba. Qué interesante. Cuando está diciendo sé lleno del Espíritu, está diciendo sean llenos hasta arriba. Esa palabra pleró o llenos tiene una connotación bien importante, y esa connotación la ilustra lo que dice San Juan 6. Busquen San Juan 6, por favor. Vamos a leer en San Juan capítulo 6, un versículo conocidísimo de ustedes. San Juan 6, verso 13. San Juan 6 registra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y cuando llegamos al verso 13, óigame, en Juan se usa la misma palabra pleró, y dice el verso 13, y recogieron pues, me están siguiendo la lectura, recogieron pues, ¿y qué dice? ¿Cómo está la cosa? Y llenaron 12 cestas, aleluya, de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora escúcheme bien. La palabra pleró tiene la connotación de la abundancia de una cosa. Qué interesante es esto, hermanos. ¿Qué dije que es la connotación de la palabra lleno? ¿Qué dije? La abundancia de una cosa. Entonces, cuando Pablo está diciendo que seamos llenos del Espíritu, está pidiendo algo muy importante. Entonces el Señor me llevó a Hechos 2. Busquen Hechos 2, por favor. Y me mostró esto. Juan el Bautista, cuando anunció que Cristo venía, dijo: tras mí viene uno, yo los bautizo en agua, pero el que viene tras mí, viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Jesús, antes de irse, reunió a los apóstoles y les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y Hechos 2:4 dice de eso. ¿Qué dice Hechos 2:4? No oigo. Y fueron, ahí está la palabra pleró, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿De qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. Oigan esto. La primera cosa que el Señor me mostró esta noche fue que cuando Pablo está diciendo sean llenos del Espíritu, se está refiriendo en primera línea a la experiencia que se recibe cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, uno automáticamente es lleno del Espíritu. Eso es lo que enseña este pasaje. Ahora, ¿por qué?
Cuando vamos a la Biblia, nosotros encontramos que el bautismo del Espíritu Santo es dado con un propósito. Iglesia que me está escuchando esta noche, ¿con qué propósito Dios bautiza con Espíritu Santo? Hermanos, en la fe, ¿qué propósitos hay en la mente de Dios cuando Dios viene y derrama de su Espíritu y lo pone sobre nosotros? ¿Qué propósito hay en la mente y en el corazón de Dios? ¿Con qué propósito somos bautizados con el Espíritu Santo? ¿Con qué propósito lo derrama sobre nosotros? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Dice Hechos 1:8: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder? Y me seréis testigos. El bautismo del Espíritu Santo, según Hechos 1:8, tiene el fin y propósito de convertir a cada creyente en un testigo eficaz de Jesucristo. Ese es el propósito, ese es el fin principal del bautismo. Óigame, convertirnos en un testigo eficaz de Jesucristo. Con esa intención el Señor nos bautiza. Esa es la intención primaria del Señor. ¿Qué intención? De convertirla a usted, señorita, a usted, anciana, mujeres maduras, a ustedes. El Señor las bautiza, las llena con el fin de convertirlas en testigos de Cristo. El propósito del bautismo es convertirlo a usted, caballero, hermano en la fe, anciano, convertirlo en un testigo de Cristo. Ese es el propósito, ese es el fin. Ahora, ¿qué tiene que ver la llenura con el fin del bautismo? Tiene que ver mucho. Vamos a buscar aquí en Hechos siempre. En el capítulo 6 de Hechos. Vamos a leer ahí 3 versos salteados, 5, 8 y 10. El 5 dice: buscad pues, hermanos, el 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de ¿qué más? Y del Espíritu Santo. Verso 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 10: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Présteme su atención, por favor. Miren para acá. ¿Por qué Esteban hacía prodigios y señales en el pueblo? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. ¿Por qué sus oponentes? ¿Por qué sus enemigos, cuando discutían con él y trataban de argumentar contra su mensaje, por qué no podían resistirlo? ¿Por qué no podían debatir con él? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando la Biblia dice que cuando se es bautizado, se es lleno con el Espíritu Santo, se es lleno, ¿sabe por qué? Porque esa llenura habla de un estado o condición en que el hombre se encuentra cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recibe bautismo, recibe llenura para ser testigo de Jesucristo. Porque para dar testimonio del Evangelio, si queremos hacerlo eficazmente, tenemos que hacerlo lleno del Espíritu de Dios. Si queremos ver resultados fantásticos y extraordinarios, tenemos que hacerlo bajo la llenura del Espíritu de Dios. Tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu. Recuérdese que no es con espada, ni es con ejército. ¿Con qué es? Es con el poder
del Espíritu Santo. Canten conmigo. No es con espada, cante pues, ni con ejército. Qué bonito se oye. No es con espada, ni con ejército, mas con su sangre. Entonces, cuando uno recibe el bautismo y es lleno, se está refiriendo al estado o condición en que la persona se encuentra. ¿Cómo se encuentra? Lleno del Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto en la experiencia? Primero de Samuel capítulo 10. Miren qué pasajes tan antiguos, pero tan contemporáneos en su enseñanza. Primero de Samuel capítulo 10 dice a la altura del versículo 6 y 7 lo siguiente. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Atención. Cuando Pablo habla de estar lleno del Espíritu, está hablando de la experiencia que se vive cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entra uno en un estado o condición. Ahora, ¿por qué uno es lleno cuando es bautizado? Porque el bautismo con el Espíritu Santo tiene el propósito y la finalidad de convertirnos en testigos de Cristo. Ahora bien, cuando la palabra dice que estamos llenos del Espíritu cuando somos bautizados, significa que el creyente, oiga, bebé, lo que le voy a decir porque esto es sumamente importante, significa que el creyente, cuando recibe esta experiencia, cuando está lleno del Espíritu Santo, el creyente está entrando en una dimensión sobrenatural. Ya no está en la dimensión natural, estoy aquí sentado en la iglesia, no, entro en una dimensión sobrenatural. Físicamente estoy sentado aquí. Físicamente puedo estar parado aquí, pero espiritualmente entro en una dimensión de elevada superioridad a la dimensión natural. Entro a la dimensión sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué ocurre cuando entro a esa dimensión? Ocurre que entro en la dimensión donde están a mi disposición todos los recursos divinos para que yo pueda echar mano de ellos, para ser un mejor testigo de Cristo. Ya no solamente estoy dando testimonio con mis palabras, óigame, entro en la dimensión del Espíritu y el Espíritu me capacita y me dice, siervo mío, ahí está eso, lo puedes usar. Siervo mío, aquello también es tuyo, puedes usar. Porque es lo que le dijo el Señor a Saúl. Cuando te sobrevengan estas señales, que le dijo, haz lo que te venga a la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Echa mano de los recursos que se van a poner a tu alcance. Denle un aplauso al Señor, pues, hermano. En otras palabras, cuando estamos en ese estado o condición de llenura, el Espíritu Santo nos capacita, dándonos el poder para poder ejecutar aquella tarea, aquella misión que el Señor nos ha encomendado. Con la ayuda, con el auxilio, con el poder del Espíritu de Dios. Yo, en mi conocimiento, soy limitado. Él no. Yo, en mi fuerza, soy limitado. Él no.
Humanamente hablando, en la dimensión donde yo me muevo, yo soy limitado. Pero cuando Él viene, bendito sea su nombre, y me bautiza y me llena, Él me mete en una dimensión, bendigan el nombre del Señor, pues, donde el hombre parece un gigante. Óigame, cuando usted va a la palabra y encuentra a Pablo yendo a predicar a los lugares, dice que en un lugar pensaron que era Dios. ¿Y sabe qué dijeron? Dios es en forma de hombre, han descendido a nosotros. ¿Y sabe qué hicieron? Agarraron y trajeron animales y se arrodillaban ante Pablo y decían: oh, eres el gran Dios Zeus. Pensaron que eran dioses. ¿Por qué? Porque cuando soy lleno del Espíritu, el Espíritu Santo me coloca en una dimensión elevada, donde pone a mi disposición todos los recursos divinos para que yo pueda hacer la obra suya con eficacia. Y me capacita y me da el poder de ejecutar aquello que el Señor me ha encomendado. Eso fue lo que le dijeron, lo que le dijo Pedro y Juan a la multitud allá en la puerta de Hermosa, cuando el hombre estaba saltando y brincando. Le dicen: óiganme, señores, ¿por qué fijan sus ojos en nosotros? Como si este hombre por nuestro poder hubiese sido sanado. No, si este hombre anda brincando aquí, si este hombre está sano, no es por el poder nuestro, es por el poder del Cristo resucitado, que este hombre está sano en vuestra presencia, porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por toda la eternidad. Ahora, ¿cómo es el tema de esta noche? No oigo. ¿Cómo es el tema de esta noche? La plenitud del Espíritu. ¿Qué es plenitud? La palabra plenitud que se usa en la Biblia, y en un momento vamos a tomar algunas citas donde aparece la palabra, en griego es pleroma. No se vayan a confundir. Lleno es pleró. Y pleró significa llenar hasta arriba. Ahora, pleroma o plenitud, fíjese bien, es estar lleno de algo. Miren qué interesante. Yo quiero que ustedes vean los dos lados. ¿Qué es pleró? Lleno. ¿Qué es? ¿Qué es? No. ¿Qué es pleró? Lleno. ¿Qué es? Llenar hasta arriba. Ahora, resulta que plenitud en griego es pleroma. ¿Y qué significa pleroma? Estar lleno de algo. ¿Me están oyendo? Fíjese que en la primera verdad que analizamos se habla de una acción divina. ¿Quién es el que llena hasta arriba, hermano Sergio? ¿Quién es? ¿Quién es el que llena del Espíritu? Es Dios. Ahora aquí dice pleroma, plenitud, es estar, ¿qué cosa? Lleno de algo. Eso ya tiene que ver con mi acción personal. Yo tengo que llenarme de algo. Entonces, la connotación de plenitud es estar henchido o colmado de algo. Lo voy a repetir. Es estar henchido o colmado de algo. Ahora, lo que Pablo realmente está pidiendo es esto: que seamos llenos de la plenitud del Espíritu. En Efesios, aquí mismo en Efesios, si quieren búsquenlo, en el capítulo 3, está la palabra que se usa para pleroma y que significa estar lleno de algo.
estar henchido o colmado. Dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis, fíjese, parece que hay redundancia aquí, para que seáis, ¿qué cosa? Llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí hay un asunto bien importante. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Vuelvan a Efesios 5:18, por favor. Tengan la bondad de leer la oración que nos está sirviendo de base en la predicación de esta noche. ¿Cómo dice esa oración? Antes bien. ¿Dice así? ¿Dice así o no dice así? Antes bien. Estoy hablando de la última parte, no del principio. ¿Qué dice? Antes bien. La primera parte dice, no os embriaguéis en vino. Eso no me interesa. Me interesa la segunda parte. ¿Qué dice? Antes bien. ¿Qué cosa? Ser llenos del Espíritu. Una pregunta para ustedes. ¿En qué tiempo está esa oración? ¿Pasado? ¿Presente? ¿Futuro? ¿En qué tiempo? Esto es determinante para lo que voy a decir a continuación. Hablamos de que el ser lleno es una experiencia que tiene que ver cuando somos bautizados. Pero ya expliqué por qué. Ahora Pablo dice, antes bien, ser llenos del Espíritu. ¿En qué tiempo está esa oración? ¿Qué clase de oración es esa? El hermano dice que es un presente continuo. Yo diría que es un imperativo presente. Ser llenos del Espíritu. Entonces, si es un imperativo presente, la expresión tiene que leerse así: ser continuamente llenos del Espíritu. Sería leerlo, seguir siendo llenos del Espíritu. Repitan conmigo las dos expresiones: ser continuamente llenos del Espíritu. Aquí, esta expresión se refiere a algo que debe de ser permanente y continuo. En otras palabras, el ser lleno no debe de ser una experiencia transitoria, sino permanente. El ser lleno, hermanos, tiene que ser una experiencia subsecuente a la experiencia del bautismo. Óigame, en otras palabras, está diciendo que debemos de ser llenados momento a momento por el Espíritu Santo. No es algo que está relegado al pasado, no. Es algo que debe de repetirse en nuestro diario vivir. Ahora bien, cuando yo llegué a este punto, le dije al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué es que tú nos estás pidiendo que continuamente nos llenemos de tu Espíritu? ¿Por qué? Y lo que el Señor me mostró fue algo maravilloso. Hay tres cosas que nosotros necesitamos hacer en nuestro diario vivir como cristianos. Y en esas tres cosas, la llenura del Espíritu Santo va a jugar
un papel importante. Por esa razón, yo no puedo relegar mi experiencia de llenura al pasado. Hermano, sí, ¿cómo no? Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo fui lleno. No puedo relegar eso al pasado. Ni puedo decir, hermano, cuando yo fui bautizado, fui lleno. No, yo tengo que estar siendo llenado momento a momento por el Espíritu de Dios. Porque hay tres cosas. Vayamos a Hechos 13. Quiero que me acompañe leyendo en Hechos 13, del verso 9 en adelante. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Y atención, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creyó maravillado en la doctrina del Señor. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué, hermanos, nuestra labor es tan estéril? ¿Por qué es tan escasa nuestra labor? ¿Por qué tan poca gente se convierte en nuestros servicios? Los hermanos coordinadores me pasan mensualmente un control de convertidos. Hermanos, y óigame, a mí me inquieta, me impresiona que hay zonas que no reportan ni un solo convertido en un mes. Y lo que más me impresiona es que ponen ahí a amigos asistiendo a los grupos, 12, 14. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no se convierte ni uno de esos 12 o 14? ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos fallando en esto. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La primera cosa que el Señor me decía es esto: si nosotros queremos, amén, hermanos, hacer la obra de Dios con éxito, tenemos que estar llenos del Espíritu. De lo contrario, no vamos a poder hacer nada. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted y yo vamos a hacer la obra de Dios, nos vamos a enfrentar con poderes del infierno. Hermana, ¿qué va a hacer usted cuando va a hacer una visita y le resulte un endemoniado? ¿Qué va a hacer? ¿Salir corriendo? Es decir, espérese, voy a llamar al pastor. ¿Y usted para qué está inútil? ¿No es usted una mujer de Dios? ¿De Dios? Líder, ¿qué vas a hacer si una noche a tu grupo llegan 5 o 6 endemoniados a quererte trastornar la reunión? ¿Qué vas a hacer? Llamar a los bomberos para que se los lleven. No, no ese es el camino. Yo recuerdo una vez estaba predicando en una iglesia cuando entraron 4 endemoniados al culto y comenzaron a manifestarse los demonios y comenzaron a querer trastornar el culto, pero el poder de Dios cayó ahí. El Espíritu Santo se movió de forma extraordinaria y los 4 fueron libres. Aleluya. Entraron poseídos a la iglesia
pero salieron libres. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando una iglesia ministra llena del Espíritu, óigame, los demonios no pueden resistir el poder del Espíritu Santo, porque no hay diablo, no hay demonio, no ha nacido diablo que pueda resistir el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios echa fuera todo demonio. Diácono, ¿qué vas a hacer cuando estés ministrando por una persona y te resultan endemoniado? ¿Qué vas a hacer? Diaconisa. Hacer como es un hermano que así ve lejitos, hermano, vamos a orar por este endemoniado, para decir, demonio, el Señor te reprenda. No. Hay que entrarle con ganas, no hay que tenerle miedo. Músicos, ¿qué harían? ¿Qué van a hacer ustedes un día que cuando ustedes estén ministrando y le resultan 2 o 3 endemoniados? ¿Qué van a hacer? Tienen que estar preparados. No tienen que mandar un telegrama, pastor, venga inmediatamente, porque aquí hasta el nudo, la corbata nos hicieron estos demonios ya. No, ellos tienen que tener poder. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu. Cuando Pablo llegó a este lugar, Sergio Pablo era el procónsul y él anhelaba oír el mensaje del evangelio, pero un tipo usado por el diablo, un falso mago, se estaba obstaculizando, estaba estorbando el obrar de Dios. Pero como Pablo, Saulo, que también es Pablo aquí está comenzando su ministerio, dice que lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y dijo, oh, hijo del diablo, hombre lleno de todo engaño, hermano, y óigame, profirió juicio contra él. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Necesitamos habitualmente, hermanas, estar lleno del Espíritu. Hermana, tú te tienes que acostar llena del Espíritu, porque sabes una cosa, los demonios pueden llegar de noche a molestarte a tu casa. Es triste decirlo, pero hay hermanos que no pueden dormir. Qué vergüenza que un cristiano no pueda dormir. Sí, ¿por qué no puede? Hermanos, que los demonios, olvídese, jamás a mí el diablo me va a quitar el sueño, porque soy hijo de Dios. Y dice que a sus amados dará a Dios el sueño. Yo me acosté y dormí. ¿Por qué? Porque Jehová me sostuvo. ¿Pero por qué? Porque estoy lleno del Espíritu. ¿Saben ustedes por qué hay muchos hermanos que están bien asustados? ¿Sabe usted por qué hay muchos hermanos bien asustados? Porque siempre viven soñando al diablo. ¿Y por qué lo sueñan tanto? Porque es gente que no está llena del Espíritu. Tú debes de acostarte lleno del Espíritu. Y en la mañana cuando te levantes, debes de levantarte hasta hablando en otras lenguas. No hablando malas palabras. Qué triste. Hay evangélicos y evangélicas que cuando se levantan, como se levantan aburridos, como no durmieron, se levantan maltratando hasta el gato de la casa, no digamos a la esposa. ¡Qué vergüenza! Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Constantemente estamos en guerra con el enemigo. Hermano Zapico me contó un día una experiencia. Terminando una cruzada con el hermano Gille en Argentina, él fue a llevar al hermano Gille y su equipo al aeropuerto de Buenos Aires. Habían estado durante un mes en cruzadas. Y cuando el hermano Zapico venía de regreso del aeropuerto para la casa de dejar a los siervos del Señor, él tuvo un accidente. De una forma tan espantosa y extraordinaria, cuando él agarró una curva y en esas carreteras de Argentina, dice el hermano que hay unos abismos, y cuando él iba comenzando a bajar esas carreteras, y cuando él quiso meter el freno se fue.
Y me dice, y me fui por una curva, hermano, hacia un abismo de 75 metros de profundidad. Pero él me dice, cuando yo sentí eso, que los frenos se me fueron, yo sentí que era un ataque de demonios. Y cuando el carro se salió de la carretera y comenzó a caer, ¡pam, pam, pam!, el hermano comenzó a hablar en otras lenguas. Cada golpe que el carro recibía en aquellas rocas, él iba hablando en otras lenguas. Y él me dice, y hermano, yo vi bien cuando de debajo del motor, del freno, salieron figuras de demonios que se iban riendo. Se iban riendo de él, como diciendo, te vamos a destruir. Pero él comenzó a hablar en otras lenguas y a reprenderlos, y los demonios salieron disparados. El hermano cayó en un abismo de 75 metros de profundidad. Solamente sacó un golpe en la cara, pero su vida fue preservada porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que habituarnos a ser una gente llena del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo representamos los intereses de Dios aquí en la tierra, y a donde quiera que vayamos somos embajadores de Cristo. Amén. Vamos a ir a hacer la obra de Dios a donde quiera que vayamos, y eso no le conviene al diablo, y el diablo va a pelear contra nosotros. Pero si somos gente llena del Espíritu Santo, alabado sea el Señor, vamos a alzarnos con la victoria. Denle un aplauso al Señor, pues. Bien. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué cosa vio? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Una pregunta, hermanos. Miren para acá, por favor. ¿Usted nunca ha enfrentado pruebas en su vida? ¡Hey! ¿Nunca han pasado dificultades en su vida? ¿Nunca? A ver, levántenme la mano quien diga, hermano, yo nunca he tenido pruebas. Todos las hemos tenido. ¿O no? Y si no las has tenido, ya te llegará tu día. El Señor me dijo que el ayuno del Espíritu es sumamente importante. Porque, hermanos, si enfrentamos las pruebas con nuestra fuerza humana, no vamos a poder resistir. Si enfrentamos las dificultades del diario vivir con nuestra fuerza de hombres, no vamos a poder soportar, vamos a caer y vamos a sucumbir. Sea su nombre, bendito sea Él para siempre. Las pruebas, aunque duras, las dificultades, aunque dolorosas, me está escuchando lo que le estoy diciendo. Óigame, sus efectos van a ser minimizados por el poder de Dios que está en nosotros. Denle un aplauso al Señor, pues. Él se va a encargar de hacer los mínimos. Los efectos de las pruebas van a ser mínimos. Las secuelas y las consecuencias en nuestra vida de los problemas van a ser mínimos. Estaremos, bendito sea el nombre del Señor, con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu que está dentro de nosotros. Y entonces será una verdad lo que dijo el himnólogo cuando dijo paz en medio de la tormenta. Si de ti mismo no puedes tener paz,
a menos que estés lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae paz al corazón del hombre, es el que trae tranquilidad, es el que dice, tranquilo, el Señor está contigo, no temas, vas a pasar esta prueba en victoria. Dice que aquellos crujían los dientes, y me imagino que le hacían unas caras, unas miradas que quisieran deshacerlo. Pero él dijo, señores, no veo la cara de ustedes, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios y veo al Hijo del Hombre sentado, veo a Jesús sentado a la majestad, a la diestra de Dios el Padre. Bendito sea su nombre. Mire, hasta visiones tuvo. ¿Usted que tiene sus pruebas, hermano? ¿Tiene visiones? ¿Le da a Dios experiencias sobrenaturales cuando está en pruebas? ¿Ah? Contésteme pues. Yo agradezco a Dios que la prueba que pasamos con Betty la pasé lleno del Espíritu. Cuando el diablo atacó mi mente con ideas y pensamientos, inmediatamente el Señor puso un mensaje que lo compartí con ustedes. Cuando tu pie tropiece en piedra. Me dijo el Espíritu, no le hagas caso al diablo. Me dijo, no, porque el diablo me estaba diciendo, ¿dónde estaba Dios cuando tu hija se sentó? ¿Y acaso no dice Dios pues que va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra? ¿Qué pasó? Es más, mi hija se hizo 6 fracturas en un pie. Y dije, diablo mentiroso, el Señor te reprenda. Y aquí estamos cantando victoria esta noche. Aquí estamos, alabado sea el nombre del Señor, declarándome que Dios es fiel y de que Dios es bueno. Mi concepto de Dios no ha cambiado. Recuerdo las palabras de una mujer que siempre le costaba tener hijos. Nacían y solo vivían unos cuantos días, semanas o meses y se morían. Y la última vez que le nació la última niña, esa niña vivió algo más que meses, vivió años. Pero finalmente se murió. Eran nuestros vecinos. Nosotros siempre les hablamos del Señor ahí en Tiquizate. Muchas veces les hablamos de Cristo. Cada vez que pasaban por esas luchas, nosotros íbamos y les dábamos palabras de Dios. Les consolábamos y tratábamos de hacerles entender el porqué. Y esa vez cuando fuimos, la mujer dijo, maldito Dios, ¿por qué me hizo esto? Eso es lo que el diablo quisiera oír de nuestros labios cuando estamos pasando por pruebas. Pero por eso Dios dice, hijo mío, llénate de mi espíritu para que cuando vengan las pruebas las enfrentes. Lleno desde la coronilla hasta la planta de los pies con la unción y el poder de lo alto. Yo termino con la última y tercera cosa que el Señor me dio. Amén. Hechos 13. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ya lo leyeron? No les he dicho el texto, ¿va? 52. Y los discípulos, ¿qué cosa? Estaban, ¿qué cosa? ¿Llenos de qué? De gozo y del Espíritu Santo. ¿Usted cómo está esta noche, hermano? No. ¿Cómo estamos? ¿Estamos llenos de gozo? ¿Estamos llenos del Espíritu? Hermanas y hermanos, cuando la gente del mundo entra aquí, ¿qué ambiente encuentran aquí? Ambiente de cementerio,
Le miran la cara a muchos de ustedes y dicen, ay, qué carita los que tienen esto. Si vienen y solo en la forma en que estamos sentados, solo con la forma dice, ay Dios, estos están cansados. Y no me digan, hermano, es que yo me canso. ¿Ah? ¿Quiere que le diga que hora me acosté anoche? ¿Quiere que le diga que hora me levanté ayer? Usted nunca me ha visto cabecear en el culto, ¿verdad que no? ¿O me ha visto usted alguna vez aquí que usted? ¿Me ha visto alguna vez así usted aquí? Me recuerdo que una tan sola vez, allá. Una tan sola vez me dormí en un culto. Pero estaba muy cansado. Entré al culto, estaban en los tiempos de cantos y me arrodillé a orar. ¿Ustedes se acuerdan que antes teníamos una plataforma alta allá y unos sillones? Yo me fui y me arrodillé en un sillón, pero como estaba tan cansado, me quedé dormido. El que dirigió el culto comenzó, y ahora le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor, decía, pero... Y él dijo, seguro mi pastor está bajo bendición. Cantemos otro coro en lo que viene el pastor. Y cantó un coro. Yo seguía de rodillas. Y otro coro. Y yo seguía de rodillas. Y estoy seguro que este hermano dijo, mi pastor está bajo bendición hoy. Yo estaba bien dormido. Y recuerdo que allá lejos oí que dijeron, y ahora el tiempo para el pastor. Y yo, como un autómata, me paré. Hermanos, y cuando me paré frente a ustedes, no sabía ni dónde estaba, ni por dónde iba, ni qué iba a hacer. La única vez que me ha pasado eso. Porque al fin y al cabo somos humanos. Y lo humano al fin se nos sale. Pero para eso Dios nos ha dado la exhortación. Sean llenos del Espíritu. Porque solamente así podremos vivir una vida victoriosa. Una vida victoriosa es aquella que manifiesta gozo en todo momento. Una vida victoriosa no se puede disfrutar, no se puede proyectar a menos que no estemos llenos del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos de esta iglesia, busquemos la llenura del Espíritu. No porque el pastor ahora lo está poniendo como condición, no, sino porque tenemos necesidad de ser llenos del Espíritu, porque queremos servir a Dios de la mejor manera. ¿Cierto o no es cierto? Queremos enfrentar nuestras luchas no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Él. Amén. Y queremos vivir una vida victoriosa. Quiera Dios que así sea. Puesto de pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta noche. Gracias. Gracias, la di como tú la pusiste en mi corazón. Necesitamos ser llenos de tu plenitud, Señor. Señor, esa llenura es imprescindible para niños, jóvenes y ancianos. Todo cristiano, Señor, necesita la llenura. Hay situaciones que tienen que ver con servicio, pero hay situaciones que tienen que ver con la vida diaria. Que momento a momento, minuto a minuto, cada día de nuestra vida estemos experimentando la llenura de tu Espíritu.